08. Una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Es el tema general. Y el subtema es enfrentando a nuestro verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? No es Dios. Es más, no son las demás personas. No son las circunstancias. Hay un enemigo detrás que busca afectarnos. Entonces, la idea aquí es, en esa confianza, hay que enfrentar a nuestro verdadero enemigo. Génesis 50, 19, 21 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón a sus hermanos. Ellos estaban temerosos que al morir Jacob, José iba a cobrar venganza. A veces Dios nos lleva a un lugar que no sabemos cómo lidiar con el enemigo. Pero el enemigo pronto se da cuenta que está peleando contra Dios, no contra uno. Cuando hay esa confianza, simplemente se descansa en Dios, no pasivamente. No, sino activamente. Lo que vaya poniendo Dios en nuestras manos, irlo viviendo. Entonces el enemigo se va a dar cuenta que está peleando contra Dios, no contra nosotros. Pensemos un poco en José, hijo de Jacob, lo que estamos diciendo ahorita. Este joven tuvo muchos problemas y ninguno de ellos provocados por causa de él. Podemos explicar muchas cosas, pero no es cuestión de eso. Es cuestión de llevar hacia esa confianza inquebrantable. Todo comenzó con sus propios hermanos, quienes por envidia lo vendieron como esclavo. Aunque en la mentalidad de ellos originalmente fue matarlo. Pero Dios intervino y lo salvó y lo vendieron como esclavo. Finalmente derivó que fuera encarcelado por una situación que se presentó en la casa de su amo, por algo que él no era responsable. Y con el paso del tiempo, con el devenir de la historia, Dios sacó a José de la esclavitud y de la cárcel. José sufrió 13 años. Las circunstancias. 13 años son muchos. Pero Dios lo libera a los 13 años, lo coloca al frente de Egipto y llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Y acto seguido salvó al pueblo de su época, entre ellos Israel, de una devastadora hambre que los amenazaba. Cuando la hambruna empeoró, Faraón permitió que José llevara a su familia
a Egipto, a Jacob y a sus hijos, y a todas las familias. De esa manera llegó Israel a Egipto, que después lo liberó 430 años después. A la muerte de Jacob, padre de José, el pasaje que leíamos, los hermanos de José se alarmaron mucho. Pensaban que José se vengaría de ellos, haciéndoles pagar todo el mal que le hicieron. En cambio, José pensaba diferente. Allí en el versículo 20 y 21 dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo lo voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Pero eso no le quitó a José soportar muchas dificultades y sufrimientos. Hablamos de 13 años azotado como esclavo, luego en la cárcel, 13 años. Pero logró con Dios lo que jamás podría haberse imaginado él. La confianza que José tenía en Dios permitió, escuche muy bien esto, permitió que Dios lo usara sin explicarle lo que iba a hacer. Esa es una verdadera confianza. Él no sabía, aunque sí tuvo unos sueños, y sin duda que esos sueños lo alimentaban, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿O cómo se va a cumplir estos sueños? Tal vez. A menudo queremos que Dios nos explique lo que Él se propone hacer antes de que suceda. Aquí hay un punto que muchas veces no es claro. Todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permitió. Y como Dios lo permitió, Él tiene un propósito en ello. Y el propósito de Dios siempre será lo mejor. A nosotros nos corresponde confiar en que Dios tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Dios no le explicó a José qué es lo que iba a hacer, pero en cambio Dios lo usó después. Por supuesto que Dios no necesita nuestra aprobación. No necesita. Nuestra confianza en Dios debe ser incondicional. Dios quiere que lleguemos a un lugar en el que Él pueda llevar a cabo su voluntad. Este es un principio fundamental. Dios quiere que lleguemos a ese lugar para que podamos depender de Él y ver lo que Él va a hacer. Y Él lo hace más allá de todo lo que podríamos nosotros comprender. No nos alcanza. Y aún aquello que no podemos expresar.
A eso se le llama confianza inquebrantable, que nos mantiene firmes. Dios nos bendiga.